Bienvenidos a una experiencia de reino, donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta y ocurren milagros, sanidades, liberaciones, y donde un encuentro con Dios no te permitirá ser el mismo, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Ahora, la Biblia dice que los muertos no adoran a Dios porque no pueden. Cuando tienes influencia de un espíritu de muerte, de letargo, de estupor, no puedes alabar, no puedes adorar. Te ponen el mariachi loco y ahí sí le hacen tan, 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 tan. Pero con la alabanza no puedes, te quedas tieso. Porque la Biblia dice que los muertos no pueden alabar a Dios. Si hay influencia de muerte en tu vida, por eso no puedes alabar, por eso no puedes adorar. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida lo que hablas, cuida lo que metes, porque eres un vaso. Y de que te llenas, vacío no te vas a quedar. O te llenas de palabra y de cosas de Dios, o te llenas de palabras y cosas del mundo y de muerte. ¿Sí me explico? Cuidado con lo que dejas entrar. Y te voy a explicar por qué este principio es tan importante. Ven, Luigi Bros. Fíjense, la gente en el mundo está acostumbrada al topón. Que se tratan de ¿qué hubo? O sea, están acostumbrados a la rudeza. Pero por alguna extraña razón quieren que las cosas de Dios sean delicadas. Es que el pastor me habló fuerte. Es que la palabra estuvo muy dura. Me ofendí. ¿Por qué no te ofendes cuando te albureaban? Cuando te decían groserías, cuando te ponían apodos. Ahí hasta te gustaba. Hasta contestabas, te decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi corcholata? Ahí así hasta le entrabas. Y aquí quieres que todo sea delicado, con pincitas. Eso puedes creer tú, pero te voy a dar el principio de conquista en el reino. Violencia, violencia, violencia. En el mundo yo practiqué artes marciales, ya me arrepentí. Y llegué a hacer cinta negra en un arte marcial, ya me arrepentí, ya el Señor me liberó, luego les cuento. Y era bien broncudo y peleaba. Y como era cinta negra, pues abusaba. Y cuando me convierto al Señor, digo, Señor, quítame esta violencia. Yo quiero ser como ese hermano, modosito, con mi trajecito que diga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, aleluya. Dije, yo quiero ser así, modosito, suavecito. Hasta que el Señor me habló y me dijo, ese no es tu diseño es de guerra. Yo te hice como un ariete, tú eres violento, tu diseño es violento. Dije, ah, caray. Me dijo, sí, solo que tienes que reenfocar esa violencia para mi reino. Y te voy a explicar algo. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Amén. Si tú no eres violento en tu fe, si tú no eres violento en el espíritu, no vas a conseguir nada. Porque vas a llegar así, mira, aquí está un problema. Pon cara de problema, hijo. No, de problema, no de campeón, de problema. Así como, ¡ah! Y vas a llegar. Miren cómo llegan muchos.
permisito. ¿Sabes qué va a decir? No. ¿Qué problema tan educado? ¡Ah! ¡No! Es. A ver, tienes que entender algo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Ah! Y tú quieres llegar. Disculpe, ¿puedo pasar? ¡Ah! No vas a obtener nada con una fe tibia. Nada. Bueno, quizás se rían de ti los demonios. Porque está ¡ah! ¡Ah! Y tú llegas excuse me. Si está el problema, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces tú ves el problema, ves la situación, ves la circunstancia, y en lugar de quedarte todo tullido, tú tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo cargas y lo llevas a otro lado. Violencia en el espíritu. Gracias, hijo. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Solo es un acto, Señor. Él es hijo de Dios. O sea, tienes que ser como un tacle en el espíritu, que ves al gordo de enfrente, el problema de enfrente, y al topón. Amén. Si no, no vas a conseguir nada en el espíritu. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Apenas veía una película hace varios años, Rocky. No fue Rocky 4. Rocky 4 es cuando pelea con el de la Unión Soviética. Rocky 5, Rocky 6 me parece. Que está el hijo de Rocky. Y dije, no puede ser, hasta Rocky lo entiende y los hermanos no. Y está el hijo de Rocky, que era todo señorita de: ay papá, es que es difícil estar a tu sombra. Y Rocky le dice: la vida es dura y te va a golpear con todo lo que tiene, y te tienes que levantar y golpearla más fuerte. Y dije: ay, Rocky entiende del mundo espiritual. Mucha gente dice: es que el pastor es bien duro. ¿Cómo crees que es el mundo espiritual? ¿Crees que el mundo espiritual es un mundo de caramelos? Si el Señor te pudiera abrir los ojos y pudieras ver, entonces, miren, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hace unos meses la pastora y yo fuimos a Las Vegas y estuvimos allá predicando, y nos pusimos bien tristes, tristísimos, porque estaban enfocados en que la gente estuviera cómoda. ¿Está usted cómoda, hermana? ¿Le hace falta un ventilador? Déjeme echarle aire. La pastora haciéndole así para que la hermana estuviera cómoda, echándole aire. ¿Está usted cómodo? ¿Le traigo más comida? Ya todo gordo. Tenga otro sandwichito. ¿Está cómoda? ¿Le traigo un asientito para sus pies? Y hablábamos con los siervos de allí y decían: es que la gente tiene que estar cómoda, si no se va. Dije: perdón. Si no predicamos para la comodidad de la gente, predicamos para empoderar a la iglesia de Jesucristo y que ellos incomoden las tinieblas. ¿Sí me explico?
Y así empezamos nuestro mensaje. Pero tienes que entender algo. Si tú no tienes esa violencia en el espíritu, no vas a arrebatar nada, no vas a ganar nada, no vas a conquistar nada. ¿Saben cuánto teníamos para comprar ese terreno? Si teníamos el dinero para comprarlo. Cuando el Señor nos dijo hace años, van a comprar ese, no había. Pero dijimos, te creemos. Violencia, violencia, violencia en el espíritu. ¿Sí me explico? Ahora, el gran problema es este. Velo ahí. Que él dice, mi pastor tiene mucha fe. Ya la hice. A ver, que tus pastores tengan fe es una cosa, pero tu fe es otra cosa. Cada quien es responsable de construir su relación con Dios. Cada quien es responsable de ejercitar su fe. Me acuerdo una vez que me habló uno, pastor, estaba como tartamudo. Le digo, ¿qué te pasó, hijo? Dice, está endemoniado. Le digo, ¿quién? Hay un endemoniado, venga. Y yo, ¿por qué? Tú también eres hijo de Dios. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Ah, pastor, ¿cómo cree? Vos. Y me dice, si me pega, le digo, pues ahí es la prueba del ácido. Si estás consagrado no te va a poder tocar. Si andas cochinuki, te va a dar una pela. Claro. No crean que nomás es de estar ahí gritando, no. Tiene que ver con autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual viene por la consagración. Entonces, prepárense, porque aquí cada semana, gracias a Dios, Dios libera gente y sana gente y hace milagros. Pero cuando hay un endemoniado, a ver, échalo fuera. Claro. Ahí va a ser la prueba del ácido. Si tú traes problemas de violencia y es un espíritu de violencia, se va a poner más. ¡Ah! Es porque tú lo traes. Prepárense, próximamente. Y así entramos a nuestra prédica. Si tú no viniste el viernes, arrepiéntete. Y espero que ya te hayas arrepentido y que la hayas visto en YouTube o en Facebook, porque hoy es continuación y cierre de lo que hablamos el viernes. El viernes el Señor nos empezó a hablar de una prédica muy tremenda y dijo, no van a ministrar, únicamente van a orar, van a decirles que preparen sus corazones, porque el domingo yo voy a impartir. Amén. Y la prédica del día de hoy se llama Dios equipa a sus valientes. Voy a dar un breve resumen del viernes para aquellos que no vinieron y para que entiendan por qué Dios va a hacer lo que va a hacer. Nehemías 2 del 1 al 9 dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Ok, a ver. Primero, empezamos a hablar el viernes acerca de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Era un judío. Eran parte del pueblo de Dios.
que eran parte de la cautividad. ¿Qué es la cautividad? Que el pueblo de Dios estaba conquistado. Amén. Aquí pongan atención ahorita. Les decía el día viernes que por desobediencia el pueblo de Dios... Voy a cambiar de micrófono, hijo, porque se escucha como ecoso. Sí, sí, sí. A ver, Isra, ahí. ¿Se escucha mejor este? Sí, ¿verdad? Voy a usar el blanco mientras. Hablábamos el viernes que el Señor quiere levantar Nehemías en este tiempo. ¿Qué es un Nehemías? Nehemías, acuérdense que al pueblo de Dios lo habían conquistado, estaba como esclavo, ¿sale? Y a Nehemías le había tocado la bendición de estar al lado del rey. Y tenía un puesto muy importante que era el copero. ¿Qué hacía el copero? Esto. Estaba al lado del rey, y como en la antigüedad querían envenenar a los reyes, el copero lo que hacía es que todo el tiempo estaba al lado, y antes de que el rey bebiera algo, lo probaba. Si se moría, pues ya el rey no se lo tomaba. Si no se moría, decía: rey, está bueno. Rey, está bueno. Écheselo. Échese. Y el rey se lo echaba. Eso hacían los coperos, ¿sale? Entonces imagínate poder estar todo el tiempo al lado del presidente, poderle hablar al oído. Yo creo que empiezas a tener una amistad con él. Ese puesto tenía Nehemías. Todo el tiempo estaba al lado del rey porque era copero del rey. Amén. Ahora, lo que dice la Biblia es que un día llega un mensajero de los que estaban en Jerusalén, había un remanente que no habían conquistado, que no eran esclavos. Entonces llega un mensajero, Anani, y Nehemías le pregunta: oye, Anani, ¿cómo están todas las cosas por allá, brother? Dime cómo está. Y le dice Anani: uy, no, mi Nehemías, está todo muy mal. ¿Te acuerdas los muros? Sí, destruidos. ¿Te acuerdas las puertas? Sí, quemadas. ¿Te acuerdas el templo? Sí, derribado. Y dice que Nehemías se lo toma personal y empieza a orar y empieza a clamar y dice: Señor, por favor, haz algo, haz algo, haz algo. No puede ser que tu ciudad santa esté así, por favor, haz algo. Lo primero que platicábamos el viernes es que Dios empieza a levantar Nehemías en las crisis. Nehemías pudo haber dicho: ay, pues qué bueno que yo no estoy allá, qué bueno que a mí me tocó estar aquí junto al rey, qué bueno que me chispé. Pero no, Nehemías se lo toma personal y empieza a orar y empieza a interceder y dice: Señor, por favor, haz algo, mi Señor, por favor, y empieza a clamar. Punto número 1 que platicábamos el viernes: Dios te pone en posiciones estratégicas para que hagas algo, para que te inconformes. Pero mucha gente no se inconforma, simplemente está en la comodidad. Se enteran que pasan cosas aquí en la comodidad. Luego, cuando vamos a orar por la gente para que el Señor la sane, nos podríamos quedar en la comodidad de decir: pues nosotros estamos aquí, nosotros estamos bien, hay que otro vaya y ore por la gente. Pero no, decimos: tenemos que hacer algo, Dios va a hacer algo a través de nosotros. Vamos a orar a los hospitales, vamos a orar por los enfermos, vamos a hacer algo.
Entonces lo primero que tienes que hacer para que Dios te tome en cuenta es que dejes de ser comodino, que dejes de ser vaque. ¿Vaque qué? Baquetón. Créeme que Dios no te va a usar si estás sentado en tu sillón viendo Netflix. Dios levanta y empieza a usar a las personas que se lo toman personal y que dicen: Señor, algo tienes que hacer. Señor, haz algo. Señor, haz algo. Y les decía el viernes, hay gente que dice: Señor, haz algo, pero mándalo a Él. O sea, mucha gente quiere aplicar el heme aquí, envíalo a Él. Y te voy a decir algo: cuando tú le pides a Dios que haga algo, ¿a quién crees que va a usar? Te voy a dar una pista. Extiende tu mano derecha hacia enfrente. Todos. Luego 45 grados, así. ¡Ja! A ese va a usar. Te va a usar a ti. No se vale que estés orando para que, Señor, no, si está bien duro, usa otro. Te va a incomodar a ti, te va a usar a ti. Amén. Ahora, Nehemías ocupó su posición para hablar con el rey, como leímos en el versículo anterior. Y el rey le dijo: Nehemías, ¿por qué estás tristón? Y Nehemías le dice, y ya le cuenta lo que pasó. Y agarra el rey y le dice: ¿qué cosa pides, Nehemías? Y le dice Nehemías: entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. No voy a entrar tanto a detalle porque eso lo hablamos el viernes. Pero ¿qué es lo que pasó con Nehemías? Nehemías no se queda en la comodidad. Ve un problema y dice Nehemías, fíjense, cualquier persona diría: qué bueno que yo no estoy allá, pues si las puertas están quemadas, los muros derrumbados, qué bueno que yo estoy lejos. Y Nehemías ora a Dios para que le diera gracia delante del rey, y le pide al rey y le dice: mándame allá donde esté el problema. Mándame a mí donde está el problema. ¿Saben cuándo empezamos nosotros? No lo sabíamos, pero ¿saben cuándo estábamos empezando el ministerio? Cuando íbamos al basurero ahí de Nezahualcóyotl a regalarles pozole. Y salía gente de entre la basura. Una vez hasta nos sacaron un arma. Pero el hermano Julio tiene cierta autoridad en eso y le dice el hermano Julio: ¿qué pasó? Si somos hermanos, te venimos a compartir de la palabra de Dios. Guarda eso, guarda eso. Y todos los malosos le hacen caso al hermano Julio. Tiene autoridad sobre los malosos. Luego en su testimonio les dirá por qué.
Y ahí vamos. Decíamos, pues ¿quién va a ir? Pues nosotros. Luego que salen el equipo de evangelismo a predicar ahí al Hospital General, ¿quién va a ir? Pues nosotros. Pues entonces ¿quién? Ahora. Y entonces Nehemías le dice al rey, ¿qué quieres? Y dice que la reina estaba sentada al lado de él. Muchos teólogos dicen que la reina que estaba sentada al lado de él era Esther, la reina Esther. Les decía el día viernes que Esther, Esdras, Nehemías fueron contemporáneos. Lean los libros de Esther, Esdras y Nehemías. Ahora, fíjate, ¿qué le pide Nehemías al rey? Le dice, dame cartas para que yo tenga la autoridad de pasar esos bosques y todavía que me den madera para reedificar y madera para la casa. Y el rey le da todas las herramientas que Nehemías necesita. Le dio cartas, le dieron madera, bueno, hasta escolta le pusieron, hasta guarura le pusieron a Nehemías, hasta guarura le pusieron al Nemi. Todo incluido, all in one, all inclusive. La pregunta es, ¿por qué le dieron todas esas herramientas a Nehemías y no se las dieron a nadie más? Se los respondía el día viernes. Ven, hijo, ponte aquí, con tu silla, ya sabes. Esme, ya te la you know. Para atrás. Ok, a ver. Te lo voy a ilustrar fácil. Yo tengo una bazuca de guerra. Obviamente no es una bazuca, imagínense. Es una guitarra, pero tengo una bazuca para equipar a 2 de mis soldados. Yo soy general del ejército y tengo una bazuca para equipar a 2 de mis soldados. Por un lado, tengo al soldado Ryan, que lo único que hace es estar de quejón, sentadote, viendo el celular y viendo Netflix. Y diciendo, Señor, mándame una bazooka. Y sigue sentado, viendo Netflix. Y por otro lado, tengo a la sargenta Ramona, que ella es bien activa y todo el tiempo se la pasa en batalla. ¡Pah! Está yendo y está trayendo a los heridos. ¡Pah! Está yendo y ya trae otro herido. ¡Pah! ¿Se acuerdan la película de Rescatando al Soldado Ryan? Dice la leyenda que ella lo rescató. Y tengo otro soldado que anda bien movido. ¡Pah! 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 Ok. ¡Pausa! ¿Quién cree que tenga más cicatrices de guerra? ¿Ella o él? Ramo. Eso. ¿Por qué tiene más cicatrices de guerra? Pues porque ella sí se mete a la batalla. Ella sí está haciendo algo para su reino. ¿Creen que tenga cicatrices de guerra? Igual y tiene nomás ahí, ya se le cansaron la espalda de estar sentado. Y les decía que lo más chistoso de esta gente es que como no hace nada, pues tiene mucho tiempo para criticar a las Ramonas. Ay, ¿por qué tan intensa? Ay, ¿por qué tan intensa? Ay, ¿por qué tanta cicatriz? ¿Por qué tanta cicatriz? ¿Por qué tan intensity? ¿Por qué tan intensa? Si nos la podemos llevar leve la nieve. Si no la podemos llevar nieve la nieve. Mejor me quedo aquí. Mejor me quedo aquí. Publicando en Facebook. Publicando en Facebook.
¿Han visto un montón de gentuza, pseudocristianos que nomás se la pasan ahí discutiendo en Facebook? Yo digo, qué feo que sean así. Yo los bloqueo. No hacen otra cosa más que estar peleando con otros baquetones en Facebook. Quien está movido, mira, ni tiempo tiene de andar ahí en la pelea. ¿Sí o no? Muchos dicen, ay, ay, ay. Yo sí uso Facebook, pero para meter fuego ahí, poner versículos. Amén. Ahora, vamos a hacer una votación. ¿Están listos, congregación de México? Sí. ¿Están listos? Sí. Ok. Si ustedes fueran un rey sabio, ¿a quién le entregan la bazuca? ¿A Ryan? Levanta la mano, ¿quién se la da a él? Bueno, es más, por aplausos, como en los de esos congresos de niños. A ver, ¿quién se la da a Ryan? Creo que ni su mamá aplaudió. Hermana, aunque sea porque es su hijo, dale. A ver, ¿quién vota por Ryan? ¿O se le da a Ramona? Claro. Ay, hasta Ryan aplaudió. ¿Por qué? Porque Dios va a equipar a los diligentes. Dios va a equipar a quien lo necesita. Los dones que tenemos como ministros y que el Señor entregó al ministerio han sido cuando, por ejemplo, don de sanidades, el Señor lo entregó cuando estábamos llorando, chillando en un hospital, que decíamos, Señor, haz algo, por favor. Y cuando estás ahí en medio de la batalla, Dios dice, ahí te va la bazuca. El Señor nos ha dado mucha autoridad, pero todo ha sido cuando estamos en una batalla. O sea, ya cuando te tienen contra las cuerdas, que dice, Señor, así colgué los tenis, de repente el cielo se abre y ahí te va una granada. Ahí te va, chanclas. Dios te equipa cuando estás avanzando, cuando lo estás haciendo, cuando te estás moviendo, cuando estás siendo diligente. ¿Por qué Dios usó al rey para equipar a Nehemías con cartas, con madera? ¿Por qué? Porque Nehemías se movió, Nehemías accionó. Y entonces cuando Nehemías accionó, se movió en fe, hizo que el Señor equipara a Nehemías. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías se queda en la comodidad de solo estar ahí pasando la copa? Pues no pasa nada. ¿Sí me explico? Dentro de los muchachos que estamos discipulando para el Señor, hay unos que son más cercanos. Y me acuerdo que una vez estábamos profetizando y me habla el Señor y me dice, a la persona que le vas a profetizar tú la conoces, y si le sueltas la profecía en español no te va a creer. Y me dijo el Señor, quiero afianzar su fe. Y me dijo, trae a Israel, ponlo al lado tuyo y que interprete las lenguas de la profecía que vas a soltar. Profetiza en lenguas y pone a Israel a que interprete. Y estábamos así enfrente de todos. Algunos creo que estaban. Y dije, Señor, ¿seguro? 3 veces me dijo el Señor. Le dije, ven aquí, Israel. Dice el Señor que voy a profetizar en lenguas y vas a interpretar las lenguas. Nomás veía las patitas de Israel así. Sí, mira. Pero pastor, el Señor dijo. Y ahí le dio el don de interpretación de lenguas.
Hoy en día en la congregación hay 2 personas con ese don, la pastora e Israel. Pero va a haber más. ¿Por qué le dio el don el Señor? Por la necesidad. Para los que no sabían, el hermano Julio, presente, es mi suegro. Entonces me conoce desde hace muchos años. Bueno, me conoce de cuando yo me hice cristiano. Él aún no era cristiano. Tampoco. Y me acuerdo que una vez fuimos a un congreso y llevamos al hermano Julio y a la hermana Isabel allá a Colima. Y de repente el hermano Julio saca una ocurrencia de esos comentarios que luego hace, que uno dice, lo dije o lo pensé. Y de repente estábamos en la mesa y el hermano Julio que dice, pero es que a qué hora lo empezó a usarlos el Señor contando así. Pues él los vio cuando recién acabábamos de convertirnos a Cristo y dice, es que cuando el Señor los empezó a usar así. Fue justamente porque cuando te estás moviendo, cuando estás en la batalla, el Señor te va equipando. ¿Sí me explico? Ahora, la siguiente pregunta es, gracias jóvenes actrices, ya nada me quedo con Belencita. Y con Luis. Hasta para adelante. Ven, hija. La siguiente pregunta es, ¿para qué necesito las herramientas que Dios me quiere dar? ¿Para qué necesito el equipo que Dios me quiere dar? Te lo voy a ilustrar muy fácil como lo hice el viernes. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama, joven? Belén. ¿A qué se dedica? A cortar el cabello. ¿Lo sabe cortar? Sí. ¿Lo corta bien? Sí. Sí. ¿Cómo en cuánto tiempo se avienta un corte de cabello? Unos 15, 20 minutos. Ok. Pongan cronómetro. Aquí está un peludo. Para que se lo cortes. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! No puedo. No puedo. No que sabía cortar el cabello, hermana Belén. Sí. Pues dele. No tengo mis herramientas. ¿Eh? No tengo mis herramientas. ¿Y entonces? No puedo cortárselo ahorita. Ok, se los ilustro fácil. Belencita corta muy bien el cabello, yo doy testimonio. Pero por más que ella sepa cortar el cabello y esté cubriendo esa asignación, el Señor te la va a cambiar, hija, pero en el momento Dios esté cubriendo esa asignación, no puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene sus herramientas. No tiene sus tijeras, no tiene sus Máquina. máquinas, Agua. el agua, el no lo tiene. Secadora. Secadora, El espejo. espejo, El peine. peine, Las tijeras. tijeras, Sí, la navaja. navaja. Ok. Aunque ella sabe cortar el cabello, si no tiene sus herramientas, no va a poder ejercer su asignación. Aunque Nehemías sabía lo que tenía que hacer, si no era equipado con las herramientas que necesitaba, no iba a poder ejercer su asignación. Amén. Gracias, jóvenes actores. Y tú me vas a decir, ok, ¿y qué herramientas nos quiere dar Dios? ¿Qué herramientas nos quiere dar Dios? Está escrito en la palabra las herramientas. No quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, las herramientas que Dios te quiere dar, las herramientas que Dios quiere entregar a la iglesia, son dones espirituales. ¿Qué son dones? Son regalos, son herramientas que el Señor entrega a su iglesia. La iglesia somos nosotros, para poder ejercer la asignación que nos dio. Mira, vuélvanse a poner ahí. Y el mandato bíblico te dice: no quiero, Dafne, no quiero que ignores acerca de los dones. Hermano Miguel, no quiero que ignores acerca de los dones. No quiero que ignores acerca de los dones. No quiero que ignores acerca de los dones. Corte A. Corte B. ¿Qué hizo la iglesia? Ignoró los dones. ¡Ja! 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 Pues si está escrito que no quiero que ignoren acerca de los dones. Sabéis que cuando eran gentiles, o sea, cuando no estaban cerca de Dios, vamos a ilustrarlo así, se les extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. A ver, tienes que entender algo, iglesia. El diseño de la iglesia no es físico. El diseño de la iglesia no es una organización. El diseño de la iglesia no es un edificio. El diseño de la iglesia es espiritual. Y hay 5 dones que da el Hijo, 9 que da el Espíritu Santo y 7 que da el Padre. Amén. O sea, la iglesia fue diseñada para operar con poder, para que fuera guiada por el Espíritu Santo, que tuviera el Espíritu Santo de continuo, cumpliéndose la profecía del profeta Joel de que en los postreros días el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Y entonces el Espíritu de Dios está de continuo con la iglesia, y la iglesia se mueve en los 5 oficios que da el Hijo: pastor, maestro, apóstol, evangelista y profeta, en los 9 dones que da el Espíritu Santo y en las 7 operaciones que da el Padre. Y esa es una iglesia con poder. Por eso la Biblia dice: no quiero que ignores, ¿cómo te llamas, chiquita? No quiero que ignores, Marisol, acerca de los dones. Y luego me da risa muchos lugares que se encargan más de estudiar al chamuco que de estudiar lo que Dios hizo con su iglesia, del sacrificio que hizo el Señor, de los dones que dio el Señor, de los oficios, de las operaciones, de la supereminente grandeza, del poder de su fuerza. Pastor, pero dice ahí que no ignoremos las artilugios del enemigo. Sí, brother, pero no te centres, no te desenfoques. El mensaje importante no es el de chanclotas, ese ya está vencido. El mensaje importante es el del victorioso, el de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Amén. Ahora, ponte trucha, porque algunos, ya vi algunos espíritus de letargo y estupor que les están pegando y están como... Luego en las noches no pueden dormir, andan como búhos, como esos nenucos cuando los levantan. Y nada más llegan aquí, se les quita el insomnio, hermanos. No dejes que te roben la bendición. ¿Sale?
Así que pon ojo de nenuco, pero nenuco así parado. Hazle así. Ahora, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, ¿cómo funciona esto? Fíjate, el diseño de Dios es como cuerpo. El Señor lo que hace es que a ella le da ciertos dones, ciertas operaciones y cierto ministerio. A Él le da ciertos dones, ciertas operaciones, cierto ministerio. Y a mí me da ciertas operaciones, ciertos dones y cierto ministerio. ¿Para qué? Agárrala. Para que trabajemos como cuerpo. ¿Cómo es esto? Fíjense, te lo voy a explicar. Imagínense que a ella le dio un escudo. Ponlo así como escudo, hija. Bien, ahí está el enemigo. A ella le da un escudo. A mí me da una espada y a él le da un casco. Ven aquí, hija, para atrás, por favor. Vengas, hermano Julio. Decíamos el viernes que hombre solo, presa fácil. Póngase aquí, hermano Julio, enfrente. Imagínense que él es el enemigo. Póngase. ¡Ah! 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 Eso. Si yo me creo el muy, el 3.1416, el sacalepunta, el fufurufe, no, hombre, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito del cuerpo, yo puedo estar solo, porque soy el superungido, 3.1416, y me voy contra el enemigo y solo llevo mi espada, pues en una de esas me da un garrazo, y como no traigo casco, pues ya me dio. O en una de esas me lanza una jabalina, y como no tengo escudo, pues ya me dio. Como opera Dios es como cuerpo, y lo hace a propósito para que todos nos necesitemos y nos soportemos, seamos soporte los unos de los otros. Es decir, ahora sí, si vengo con mi barrio me respalda. Ahora sí, traemos escudo, y si el enemigo quiere sacar lanza, aviéntela. Lanza, tú eres el casco. Salta el escudo. ¿Sale? Y si el enemigo quiere arañarnos la cabeza, pues sale el casco. Y ahora sí, entra la espada. ¡Pah! Y no quiero que digan, pastor, pero Efesios 6:10 dice que la armadura de Dios es... No, a ver, me estoy refiriendo solo para ilustrar cómo operan los dones, las operaciones y los ministerios. Dios entrega cosas diferentes a cada quien porque el cuerpo necesita al cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo se vincula con el cuerpo. El cuerpo necesita al cuerpo. Por eso seguido le decimos al grupo de intercesión, oren por nosotros. Y primero se quedaban, ¿por ustedes, pastores? Si son los ungidos del... ¡Oren! Que necesitamos sus oraciones. El cuerpo respalda al cuerpo. El cuerpo soporta al cuerpo. Pastor, pero ustedes no eran de acero. Ese es Superman.
Nosotros somos parte del cuerpo, somos parte de la iglesia. Necesitamos al cuerpo. ¿Sí me explico? ¿Amén? Ahora sí, gracias, hermano Julio. Ahora, lo primero que te quiero decir es: hoy el Señor va a impartir dones. Primero, ¿a quién se los va a impartir? Pues a quien los necesita. Ya te lo ilustré. Si tú eres de los de Netflix, pues ¿qué crees? Si Dios te da dones, es para que los uses, y no para tu propio beneficio, sino que los uses para el establecimiento de su reino. Amén. Ahora, ¿qué dones va a impartir el Señor hoy? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bueno, antes te quiero ilustrar algo. Siéntate, hijo. Regresemos al otro ejemplo. Mira, hay unas tijeras por ahí, o una máquina de cortar pelo. La vez pasada te rompí la playera y te regalé una chamarra. Hoy te voy a tusar. ¿Qué te tocará? ¿Una peluquita? Igual le toca un peluquín. Ah, no es cierto, hijo, no te voy a cortar. Los que no entienden de qué hablamos es porque no vinieron. Del viernes pasó al otro. Ya arrepiéntanse. Nos ayudó a hacer un ejemplo y le pedimos permiso para romperle una playera. Y ya después le dije: hijo, te voy a comprar otra. No, pastor, no se preocupe. ¿Cómo no? Y le fuimos a comprar a la pastora y yo una chamarra así militar bien padrísima. A ver, no le vayas a cortar, hija. Miren, a ver, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia en este tiempo? Por eso me enojo. ¿Por qué? Porque se le da una asignación y se le dice, Dios le dice: hija Belén, vas a cortar el cabello de todos los peludos. Y ella dice: amén. Amén. Solo es para ilustrar. Obviamente la asignación son asignaciones ministeriales. Amén. Pero se queda así como el chinito. ¿Cómo? Mirando. Mirando. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas. ¿Sale? Y de repente ahí le está intentando cortar, pero pues nomás le está haciendo piojito. Mira, pues ¿qué le va a cortar? Un cerillo ya le hizo por ahí, pero no le está cortando nada, pues no tiene las herramientas. Y de repente viene el Espíritu Santo y le dice: ten, aquí está la herramienta, aquí está el don. ¿Y saben qué hace la iglesia? ¿Saben qué ha hecho la iglesia en este tiempo? Que le dice: no, gracias, eso era antes, eso ya no aplica ahorita, eso no es de Dios. Y rechaza los dones. Digo, ¡hey! La gran mayoría de la gente. ¿Quién fue? Ah, aquí está. Me acuerdo cuando llegó Daf. Uno de los, nos movemos en todos los dones en el ministerio, pero de los que están más agudizados es el don de ciencia, la profecía y la palabra de sabiduría. Ahorita les vamos a explicar qué es. Y me acuerdo que cuando llegó ella, estábamos aquí y nos habla el Señor y dice: dile que ella nada más viene a ver si así es cierto. Y nada más vino a ver, así por morbo, a ver si es cierto. Y le dije: mira, tú le dijiste a Dios esto. ¿Cierto o falso? Cierto. Cuando llegó ella,
Decía, pastor, es que yo no creo en las lenguas. Estaba terminando de decirlo y ya le estaba hablando. A ver, te voy a decir algo, iglesia. Se han cometido muchos errores doctrinales. De entrada, porque la palabra de Dios tiene que ser revelada del Espíritu de Dios a tu espíritu. Amén. Y dos, porque en México ha habido mucha ignorancia en la lectura de las Escrituras. Y ni siquiera siguen las leyes, ni siquiera para hacer una exégesis correcta, siguen las leyes, las tablas de hermenéutica. No, hombre, agarran un versículo y lo sacan de contexto, órale, no pasa nada. Eso es parte de mi tesis doctoral, de mi segundo doctorado en teología. Hay mucha gente que ignorantemente y por no leer bien las Escrituras dicen que, por ejemplo, la profecía y los profetas fueron hasta Juan. ¿Quién ha escuchado eso? No levanten la mano para que no les dé vergüenza. Pero hay muchos que dicen que fueron hasta Juan el Bautista y sacan de contexto un versículo donde el Señor Jesús dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero si toman el contexto del resto de los libros, se darán cuenta que cuando se hablaba de la ley y los profetas, se hablaba de un tiempo, de una temporada. Y si leen el libro de los Hechos, que cronológicamente fue después de los evangelios, verán que las hijas de Felipe eran profetisas, que había un profeta llamado Agabo, que cuando Pablo iba a Jerusalén le salieron profetas para decirle que no fuera. Si el último profeta fue Juan el Bautista, entonces ¿qué pasó con todos esos del libro de los Hechos? La otra, hay muchos que dicen, es que eso de las sanidades, los milagros, eran desde antes, eso era antes. Ni siquiera dicen antes, dicen antes. Cuando estaba el Señor Jesús y los apóstoles, pero eso ya no aplica, eso ya no es de Dios. Pues ¿qué no están leyendo que dijo el Señor Jesús? Que los que crean en su nombre mayores cosas que las que Él hizo, hará. ¿Y qué no están oyendo que el Señor Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si me voy mi Padre les enviará al Consolador y Él los guiará a toda verdad? ¿Y qué no leen cuando en el libro de los Hechos, día de Pentecostés, son todos llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué los llenó el Señor del Espíritu Santo cumpliendo la profecía del profeta Joel? Para que no hicieran nada, porque eso fue antes. ¿Qué acaso ignoran que escrito está que la luz no es para esconderse en un almud? ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! Y cuánta soberbia, porque quieren entender las cosas del eterno, del infinito, con nuestra mente limitada y finita. No se puede. Es como querer meter en un océano en una cubetita. No se puede, oye. Pero usted no estaba estudiando su doctorado en teología. Sí, pero sigo siendo un cacahuanascle. Así, mira, cacahuatín, chiquito, ínfimo, insignificante. Toda la revelación que tenemos es porque llegamos humildemente con el Señor y decimos, si es tu voluntad, revélale hasta a tus niños. Y nos empieza a dar los versículos. Es buena la lectura de la palabra, por supuesto. Y hay que hacerlo y lo tienen que hacer. Pero tiene que estar bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te habla y quien te revela. Porque si no, la letra solita mata. No me crean a mí. Vean a Pablo, un erudito. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se la sabía. Judío, fariseo de fariseos,
criado cerca del Sanedrín, a los pies de Gama. ¿Cuál Gama? Gamaliel. O sea, se la sabía. ¿Y para qué usaba todo el conocimiento? Para perseguir a los cristianos. Pero una vez que es lleno del Espíritu Santo, ¿por qué tuvo un encuentro con Jesús? Sí, quedó ciego 3 días y después es enviado a Ananías para que le ponga manos y caen de sus ojos como escamas y recibe el Espíritu Santo. Después de que ese conocimiento estuvo bajo el gobierno del Espíritu Santo, el apóstol Pablo fue usado para escribir casi todas las cartas y epístolas del Nuevo Testamento. Pero por tanta ignorancia y tanta soberbia, lo que sucede es esto. Fíjense. Dice la palabra que ¿quién conocerá las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conocerá las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Viene el Espíritu de Dios y te va a entregar el don, te va a entregar la herramienta, te va a entregar lo que necesitas. Y salen con sus cosas. Ay, no, eso era antes. Ay, no, eso era antes. Y entonces no reciben, porque escrito está: no resistas al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo y te quiere decir: hija, mira, te quiero investir, aquí está tu herramienta. Y dice: eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando escrito está: no ignores al Espíritu Santo. Hay un montón de gente que habla de las cosas de Dios sin saber. Yo les digo, no se metan en Honduras. Mejor calle 12 por Avenida del Silencio. ¿A qué me refiero? No se metan en problemas. La Biblia dice: todo pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Y ha habido un montón de... ay, eso no es de Dios. Mira, mejor, si no lo entiendes, di: Señor, no lo entiendo. Pero mejor, calladito, te ves más bonito. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que a la gente que está decidida, viene el Espíritu Santo, te quiere equipar. Y si te equipas, si te entrega los dones, ¿qué vas a poder hacer? Va a poder realmente cortar. Va a poder empezar a ejercer esa asignación. Ahora, tú vas a decir: ay, pastor, pero ¿cuál asignación? Aún no soy pastor, ni profeta, ni evangelista, ni maestro, ni apóstol. Todos tenemos la misma asignación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todos tenemos la asignación de predicar la palabra. Pero te voy a decir algo: hay cristianos que parecen testigos de Jehová. O sea, van, tocan las puertas. Le vengo a hablar de la palabra. Y hablan de la palabra, pero no hay poder. Si vas a hablar de la palabra de un Dios que todo lo sabe, pues que haya un don de ciencia que te revele lo que está pasando. Si estás hablando de un Dios que libera, que vean el poder de Dios echando fuera a esos chamucos. O sea, tiene que haber poder. ¿Y dónde dice eso, pastor? A ver, lo dijo el apóstol Pablo: yo no he venido a hablarles con vana palabrería, sino con señales y prodigios del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra y el Espíritu trabajan juntos. Les digo algo, me indigna que existan las Madame Sassous. Ten cuidado porque te lo estás sacando. Si la gente quiere conocer qué está pasando, debería de venir a las congregaciones y debería de haber un presbiterio profético que consultara a Jehová para que el Señor revelara.
Si la gente está enferma, debería de venir a las congregaciones para que los hermanos que tienen dones de sanidades impusieran sus manos y sanaran. ¿Sí me explicó? ¿A quién le fueron dados esos dones y esas herramientas? A la iglesia. Pero como resisten al Espíritu Santo, como contristan al Espíritu Santo, la iglesia hoy en el mundo está sin poder. O quieren limitar al Espíritu Santo. Eso también me cae gordísimo. He ido a lugares que dicen: es que este es un ministerio de liberación. Ah, caramba, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Qué? ¿A poco Jesús nada más echaba fuera demonios? Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos, hacía milagros, resucitaba muertos, profetizaba, fluía en don de ciencia. ¿Por qué quiere limitar al Espíritu Santo? He ido a lugares: este ministerio nada más es de sanidades. Ah, entonces cuando el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa, le dices: no, Espíritu Santo, acuérdate que aquí solo somos de sanidades. No puedes limitar al Espíritu Santo. Él va a hacer lo que quiera hacer, con quien lo quiera hacer y como lo quiera hacer. Y si quiere sanar, va a sanar. Y si quiere liberar, va a liberar. Y si quiere hacer milagros, lo va a hacer. Lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, a la hora que quiera. Él manda. Entonces te ahorro la pregunta, porque luego se acerca: ¿usted ministerio de qué son? De fuego, del Espíritu Santo. Que Él haga lo que quiera. ¿Sí me explico? No limites al Espíritu Santo. Amén. Porque muchos ya les dio las tijeras, ya saben cortar bien, pero de repente les quiere dar otra herramienta, otro don, y le dicen: no, gracias. No, gracias. Acuérdate que yo soy ministerio de tijeras, Acuérdate que yo soy ministerio de tijeras, no de agua. no de agua. Y resisten al Espíritu Santo. Es que en verdad se sacan unas cosas que no sé de dónde. O sea, hay que tener mucha imaginación para torcer la palabra así. Díganme cuándo Jesús dijo que era un ministerio de liberación. Díganme quién de los apóstoles era especializado nada más en liberación. Díganme cuándo el apóstol Pablo puso: Pablukis, ministerio de liberación, hace. Jesús seguía al Espíritu Santo y hacía lo que el Espíritu Santo quería. Y los apóstoles seguían al Espíritu Santo y hacían lo que el Espíritu Santo quería. ¿O no? Ahora, cuando entras a esos niveles de fe, es cuando entras y tienes un corazón de niño. Y es cuando la gente sanaba nada más con la sombra de Pedro. Fíjense, si Pedro fuera como los de ahora, diría: este es un ministerio de sombras sanadoras. Es que una vez Dios me usó sanando a alguien con una sombra. No, a ver, si un día te usó así es porque Él quiso. Y si un día te quiere usar diferente, es porque Él quiso. Amén. Amén. Entonces, yo te recomiendo que le hagas como mi hija Hannah. Corazón de niño. La palabra de Dios en Mateo 18:4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Mi hija, tú le dices: ¿quieres un carrito?
carrito. ¿Quieres un osito? Osito. A todo te dice que sí. Luego ya su corral ahí donde duerme está lleno de juguetes. Ya no cabe ella. Porque todo lo que viene de su padre lo recibe con amor porque entiende que es bueno. Amén. Entonces, la otra. Para recibir tienes que tener una actitud correcta. Mira, hay gente que cae gorda, nomás porque soy cristiano. Pero antes, hay gente que cae gorda. Esa gente toda orgullosa, toda prepotente. O sea, que luego llegan así como... Así, o sea, en general, no aquí. Que llegan de, saber, así sintiéndose el muy, el 3.1416, el muy fufurufo, el muy de góngora y góngora. En verdad esa gente, cuando tú ves a alguien así soberbión, de góngora y góngora, ¿qué hacen? ¿Qué hacía antes, hermano Miguel? Porque yo sé que usted ya es cristianazo, pero ¿qué hacía antes? Pues te cae gordo, te qué alejas, lo alejas ¿Lo alejas o se aleja usted? o se va o yo me voy. ¿Qué haces cuando alguien es así, soberbio, prepotente, así, alzadón? Dices, pues mejor te alejas. Hay mucha gente que se quiere portar así con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona y lo puedes alejar y lo puedes resistir y lo puedes contristar. Entonces te voy a dar un consejo. Para recibir tienes que tener el corazón de un niño. Y eso no lo digo yo, lo dice Dios, que a los soberbios los rechaza. Pues si tú también. Y mira, te digo algo, el aroma de soberbia huele a kilómetros. Cuando hay alguien con soberbia así, se huele, hasta en lo natural. Te das cuenta así, mira, y lo repeles. La llave para recibir de Dios es la humildad. Amén. Ahora, gracias, hijos. ¿Dónde quedó mi suero? ¿Qué dones quiere entregar hoy el Espíritu Santo a su iglesia? Están escritos. Porque a esta es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A ver, los voy a explicar brevemente, ya estamos terminando ya para ministrar y que el Señor haga lo que Él quiera. Voy a hablar de 3 dones primero, que la gente cree que son lo mismo, pero no son lo mismo. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y don de profecía. La palabra de ciencia, el don de ciencia, te permite conocer situaciones que está pasando la persona en el presente o en el pasado. No te habla del futuro, te está hablando del presente o del pasado. Te permite conocer pensamientos, situaciones, circunstancias que están pasando. En este ministerio hay mucha palabra de ciencia. Cuando llegan y, a ver, tú dijiste esto, pensaste esto, le dijiste esto al Señor, y la gente dice, me profetizó. No, no fue profecía, es palabra de ciencia. La palabra de ciencia, ese don, Dios lo usa para abrir tu corazón, porque la gente dice, es que no es posible que ellos supieran eso, solo Dios y yo lo sabíamos. Entonces eso hace que tu fe crezca.
como la iglesia no entiende lo que es el don de ciencia y se ha dejado de mover en don de ciencia, van a cochinadas, que al que les lean no sé qué tantas cosas. Con el don de ciencia, el Señor te permite ver situaciones del presente y del pasado. Lo que les conté del ejemplo de Dafne, que el Señor le dijo: pensaste esto, dijiste esto, viniste a esto, que se fue de espaldas. Ese es el don de ciencia operando. Casi la gran mayoría de aquí han recibido una palabra de ciencia de parte de Dios. A ver, póngase de pie quien ha recibido una palabra de ciencia. Aquí. Que se quedaron así de: ay, ¿cómo supieron eso? Miren cuántos. Ese es el don operando. Y luego, ¿qué hace la gente? Le pregunta: ¿tú le dijiste? ¿Qué le dijiste al pastor o a la pastora? ¿Le dijiste? No, no es que nos hayan dicho. De hecho, siéntense. Les doy un tip. Y se los vuelvo a decir. Cuando traen a alguien nuevo, saben que tienen prohibido contarnos algo. Para los que no sepan, esa es una regla del ministerio. Que cuando invitan a alguien les tenemos prohibido que nos digan algo de esa persona. Para que si el Señor da palabra sea pura. Entonces, si tú creías: ay, es que Dios usó a los pastores porque me investigaron. No te investigaron, es palabra de ciencia. Ese es el don de ciencia, amén. Ahora, ¿qué es el don de profecía? El don de profecía sí te habla del futuro. Generalmente pueden ir juntos. La palabra de ciencia te habla del pasado, del presente, pero la profecía te habla del futuro. ¿Qué futuro? Del futuro que Dios quiere para ti. Amén. Ahora, que eso se cumpla o no, también depende de ti. Te voy a decir por qué. Cuando te sueltan una palabra profética, tienes que empezar a construir en el sentido de esa palabra. Un ejemplo: va el profeta a la casa de la viuda y el profeta le dice: tráeme tinajas. No tengo tinajas, pues voy a conseguirlas. Se movió en el sentido de la instrucción profética, fue a conseguir las tinajas, las trajo, y el aceite empezó a fluir, y el aceite no cesó hasta que las tinajas se llenaron. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer no se hubiera movido y no hubiera ido por las tinajas? O no hay aceite, o se derrama y va sobre su cabeza. Amén. Palabra de ciencia te revela pensamientos y cosas que han sucedido en el presente y en el pasado, de personas y en general, de circunstancias. Ahí es cuando la gente se queda así de: ¿cómo supo? Ahora te aclaro algo de la palabra de ciencia. Quien tiene el don de palabra de ciencia, que lo tenemos en el ministerio muy agudizado, no es que lo sepamos todo. Ha habido gente que me dice: a ver, pastor, usted que todo lo sabe, ¿dónde dejé mis llaves? En verdad, ¿dónde dejé aquel guardadito que no lo encuentro? En verdad, se los firmo. Lo dejó en el extra. No es que lo sepamos todo, es que Dios en su misericordia, cuando quiere mostrar algo específico a una persona, muestra esa palabra, ese evento en específico. ¿Sí me explico? No es que lo sepamos todo. Quien fluye en el don de ciencia, el Señor te permite a través de ese don ver ciertos eventos, ver ciertas circunstancias, ver ciertos pensamientos. Amén. Igual con la profecía, no lo sabemos todo, simplemente el Señor nos permite conocer ciertos eventos, ciertas visiones, ciertas circunstancias proféticas que van a venir en el futuro. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es otro don, que Dios te dice lo que has estado pasando en el pasado o en el presente. Te dice qué es lo que viene en tu futuro.
Y la palabra de sabiduría es el consejo de Dios de qué tienes que hacer para alcanzar ese futuro. Aquí, ojo, cuando es un consejo de hombre, del pastorito y todo, todos nos obedezcan, siempre lo hacemos alineado a la palabra. Pero cuando es palabra de sabiduría, Dios ya te está diciendo exactamente qué tienes que hacer. Mira, nos pasó con unas personas en otro estado que nos dijo el Señor, van a ir a la casa de este matrimonio. El papá estaba muy mal de la mujer. Y estuvimos orando y nos decían, pastores, por favor, oren por sanidad, oren por sanidad. Y el Señor no nos dejaba. Un viernes saliendo de aquí ya no me aguanté, me metí a orar. Le dije, Señor, ¿por qué no nos dejas orar por sanidad? Y me dijo el Señor, porque me lo voy a llevar. Y esa vez fue impresionantísimo, porque dijo el Señor, y me lo voy a llevar porque este hombre andaba en adulterio y andaba así, y andaba así, y andaba así. Se acaba de arrepentir y si no lo tomo ahorita, se va a perder. Voy a extender mi misericordia. Y me dijo, van a ir a la casa, esto fue en Puebla, van a ir a la casa de estas personas, de este matrimonio, y cuando ustedes estén ahí les van a decir que me lo voy a llevar, y mientras ustedes estén ahí me lo voy a llevar. Nos acompañó el hermano Julio e Isabel, ellos pueden dar testimonio de que lo que digo es cierto. Entramos a esa casa y la primera pregunta que nos hace esta mujer es, ¿mi papá va a vivir? Le dije, no, se lo va a llevar el Señor. Así. Ahí era en profecía. Le estábamos diciendo lo que iba a pasar. Y luego en ciencia le empezamos a decir, porque pasó esto, él vivió así, él pensó esto, luego pasó esto. Y este es el momento donde el Señor lo va a arrebatar. Dijo, ¿ustedes cómo saben todo eso? Ni siquiera conocimos al Señor, a esta persona. Dice, todo lo que dicen es cierto. Sí, porque el Señor lo conoce. Ese es el don de ciencia operando. En la parte profética le dijimos, se lo va a llevar. Y le dio el Señor como 1 hora entera de palabra de sabiduría, entre profecía y sabiduría, porque le dijo, va a pasar esto y te van a hablar y van a decir esto, y luego tú vas a hacer esto y tienen que hacer esto, como 1 hora de instrucción en palabra de sabiduría. Estaban llorando, sorprendidos de la palabra de ciencia, de la palabra profética. Nos estábamos levantando, suena el teléfono y le dicen, acaba de partir tu papá, tal como el Señor lo había dicho. ¿Cierto o falso, hermano Julio y Isabel? Ellos estaban ahí con nosotros. Y les voy a decir algo. Recibieron la palabra de ciencia, recibieron la palabra profética, pero de toda la hora de palabra de sabiduría que el Señor les dio, 1 sola no hicieron de lo que el Señor les indicó. Ni 1 sola cosa. Al tiempo me buscaron, es que andamos muy mal. De todo lo que el Señor les dijo que tenían que hacer, ¿qué hicieron? Nada. El don de sabiduría, justamente Dios te da la instrucción de qué tienes que hacer. Fíjate, no es consejo humano, no es consejería pastoral. Cuando es el don de sabiduría, es directamente la instrucción de Dios de qué tienes que hacer, cómo te tienes que mover. Esos 3 dones trabajan muy juntos: don de ciencia, don de profecía, don de sabiduría. Amén. Ahora, ¿para qué los usa Dios? Para que evangelices. Cuando tú llegas con la gente, no reciben la palabra, pero cuando el Señor te empieza a mostrar y te dice, pasaste esto y esto y esto y esto y pensaste esto, la gente dice, ¡ay, espérate! Dios sí existe. Dios usa los dones como equipo para sus soldados. Amén. 3 dones ahí. Vamos con el otro don.
El espíritu, palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo espíritu, don de fe. Uy, ese don es maravilloso. Todos tenemos una medida de fe, pero el que tiene don de fe, les decía el viernes, la fe es la chispa que hace que todo explote. O sea, está la presencia y sientes como gas. Con un chispazo de fe, todo explota. ¡Pah! Quien tiene don de fe es una medida sobrenatural de fe. La pastora tiene don de fe. También de sabiduría, de ciencia, de profecía, también. Bueno, es que ella es profeta de oficio. Luego vamos a hablar la diferencia entre un profeta de oficio y el don profético. Pero realmente ella es profeta de oficio. Duro vivir con un profeta de oficio. Luego digo, espérate. Y luego Janita, mi hija, ya también está fluyendo. Luego entre las dos me agarran. ¡Ah, espérense! Me cubro abajo y ya me están dando por arriba. Pero bueno, el don de fe es una maravilla, porque Dios usa ese don para hacer milagros y romper leyes naturales. Un ejemplo, y hay muchos que dan testimonio aquí. Una vez se nos quedó aquí afuera parado un coche. Tú estabas, ¿no, Luigi? Con el coche gris. ¿O a quién le tocó? Estaba Isra, era mi coche. Y ahí estuvimos, ya saben, ¿no? Típico mexicano. Abrimos el cofre, pusimos las lámparas, movimos bujías. Le estuvimos dando y dando, le hablamos al mecánico. Ahí teníamos al pelao en la línea. El pelao es el mecánico. Y no encendía. Pasó como una hora y media. Y sale la pastora ya eran como las 11 de la noche, yo creo. ¿Sí, no, hija? Y sale la pastora ya de la congregación y dice, ¿ya se cansaron, incrédulos? Así le hizo. Y dije, a ver, pues ahí está la llave, préndelo. Que le doy la llave y dice, quiero que sean testigos de lo que Dios hace cuando alguien tiene fe. Dice, yo tengo fe. Agarra la llave, la gira, prende el coche y empieza a avanzar. Y dice, ¿se van o se quedan? Eso pasa cuando alguien tiene fe. Nos ha pasado con puertas cerradas que llevamos, ahí estamos picándole todo, no podemos. Y la pastora dice, ¿ya se cansaron? A ver, ora, le hace con la llave y abren las puertas. El don de fe es maravilloso. El don de fe es muy fuerte. Te voy a decir algo. Cuando tú estás predicando la palabra, hay muchas veces que la gente no tiene fe y están como muertos. Están como pescados de la viga. ¿Se han visto el mercado de la viga? Tú vas al mercado de la viga y hay peces muertos con los ojos bien abiertos. Hay mucha gente así, como los pescados de la viga. No tienen fe. Y fíjense, si no hay fe, ni siquiera el Señor Jesús pudo hacer muchos milagros en la región donde Él estaba, porque la gente no tenía fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces el que tiene don de fe presta su fe. Presta su fe para cargar al resto y que los milagros sucedan. Ese es don de fe. Van 4 dones. Amén. Ve viendo cuál tienes. Y quiero que te quites lo indito, que le hagas. Luego les digo, ya tienen 10 años de cristianos. Y les pregunto, ¿qué dones tienes? No sé, pastor. No sé, no sé, pastor. Yo creo que el de la oración, pastor. Ese no es un don. Pues entonces no, pastor. Eso es falsa humildad. Si Dios te ha dado dones, tienes que saber cuáles son y es tu responsabilidad desarrollarlos y ponerlos al servicio del Rey. Los dones es como el bíceps.
Mira, ¿quién tiene bíceps? Yo. Todos. Dime algo. Ven aquí, Belenzuki. Hazla así. Ok, ven, hija. Ponlos así. ¿Ustedes creen que Belén ahorita podría levantar 100 kilos con sus bíceps? Qué feo que sean así. Qué feo que sean así. ¿No acabamos de hablar del don de fe? No, la realidad es que no. ¿Por qué no? Tiene bíceps. Exacto. Tiene los músculos, pero no los ha entrenado, no los ha desarrollado. Así son los dones. Los recibes, pero los tienes que entrenar y desarrollar. Pero si a ella la metemos al gimnasio, de aquí a un año, ¿podrá levantar 100 kilos? ¿Qué dice el hermano? Hasta más. ¿Por qué? Porque entrenas, desarrollas lo que Dios te dio y entonces lo potencializas. Así son los dones. Dios te entrega un don y entre más lo entrenes, más lo desarrolles, más potente se vuelve ese don en tu vida para el servicio del reino. Amén. ¿Sí se entendió? Les digo un secreto. Ya estamos terminando, ¿eh? Es que uno se pica. Nosotros no fluíamos tantísimo. La pastora que es profeta sí, yo no tanto en ciencia, profecía y palabra de sabiduría. Pero el Señor nos metió al gimnasio a fuerzas. Les voy a decir cómo. Un día el apóstol Leonel, que es parte del concilio, nos invitó a predicar a un congreso que tenía ahí en Colima. Y había como 500 personas ahí. Ellos son bien intensos. Y nosotros apenas empezábamos en el ministerio. Y en eso me dice el Señor: levántate, ponte de pie y dile al apóstol. Yo no lo conocía realmente, era de las primeras veces que lo veíamos. Y dile esto. Dije: ay, Señor, ¿qué va a decir? Pero bueno, yo le dije: oiga, dice el Señor que esto. Y no crean que fue de esa gente que cierra sus ojitos y recibe. No, hombre, peló sus ojos así. Se me quedaba viendo bien intimidante. Quien conozcan al apóstol Leonel, es como Rambo mexicano, o sea, así. Subí, se ve mi cabeza. O sea, a ver, así. Y yo ahí, que se queda así. Y dice: a ver. Y yo: pastora, vente, tú eres la profeta, vente. Y agarra el apóstol y dice: ¡hey, pastor Fabricio, Estrella, Palomilla, manada! Que llegan un montón de pastores ahí. Y dice: a ver, profetízale a él. Y nos ponen cámaras y micrófonos. Y yo: ay, Señor, ¿en qué me metiste? Y lo primero que me habla el Señor para el pastor Fabricio, me dice: dile que es como un perro. Y yo: ay, Señor, me van a correr de aquí. Le dije: dice el Señor que eres como un perro. Y ya en eso que empieza, porque en lugar de retroceder avanzas, te aferras, que empiezan a llorar. ¡Ah! Pues total que el Señor nos respaldó y le dio profecía a todos los pastores. Y ya, de esas veces que uno descansa, dije: ay, Señor, gracias a Dios en lo que nos metiste. Y al día siguiente llegamos al congreso y estábamos sentados y sale el apóstol, porque eran 3 días de congreso. Al siguiente día sale el apóstol, agarra el micrófono y dice: ¡amados! Y todos. La pastora y yo estábamos sentados hasta atrás. Y dice: les quiero dar una excelente noticia de parte de Dios. Y vienen 2 profetas de México y hoy le van a profetizar a cada persona que está en el congreso. Y yo que me levanto, sí, y estaba así. Y toda la iglesia, y yo, y la pastora que me dice: amor, creo que somos nosotros. Ay, hermanos, sudé frío.
Me andaba dando el váguido. Y Señor, son como 500. Y dice, sí. A ver, los de México, vengan. Yo todavía tenía la esperanza que fueran otros. No, hermanos, si éramos nosotros. Que nos pasan allá al frente de todos y que nos ponen una fila como de 300, 400 personas. Y nos ponen cámaras y micrófonos para grabarnos. Profetícenles a todos. Y me acuerdo que la pastora estaba atrás cargando a Janita. Y yo, si tú eres la profeta, vente aquí a mi lado. El Señor nos forzó, le dio palabra profética como a los 400 que estaban en la fila, luego a todos los servidores, a todos los pastores, y toda la palabra certerísima, grabada, todo. Estábamos temblando, dijimos, Señor, ¿qué acabas de hacer? Y dijo, los metí al gimnasio. Dije, ay, Señor, ese más bien fue como tobogán. Me sentí como cuando te avientan. Pero cuando el Señor te da un don, no tengas falsa humildad, no digas, ay, quién sabe cuál es. Tienes que saber qué don te entregó el Señor y es tu responsabilidad desarrollarlo. Y te adelanto algo, aquí hay un presbiterio profético que hacemos con el concilio, pero también vamos a hacer un presbiterio profético aquí en casa. Para que todos los que fluyan en don de profecía los vamos a entrenar para consultar al Señor. Y los que tengan don de sanidades, vamos a hacer línea de sanidades para todos los enfermos. A ver, los que tienen dones de sanidades, oren por todos los enfermos. Los que tienen don de milagros, lo mismo. Ahorita vamos a hablar del resto de los dones. Díganme un versículo y un capítulo donde diga que los dones únicamente son para los pastores. No hay. Es para toda la iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Y Dios quiere empoderar su iglesia. Amén. Al otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dones de sanidades, o sea, son varios. Dones de sanidades. Así como hay doctor que el cardiólogo, que el urólogo, que el neurólogo, hay diferentes dones de sanidades para tipos de dolencias. Aquí hay gente con dones de sanidades. Al rato los vamos a poner a orar. ¿Qué es sanidad? Que alguien está enfermo, le ponen las manos, oran y el Señor lo sana. Amén. Pero hay otro don que es el de milagros. El de milagros es cuando ya no hay nada humanamente, físicamente que hacer, solo es un milagro. Y ahí es cuando entra el don de milagros y rompe las leyes de la física y las leyes de la naturaleza. ¿Quién de aquí conoció al profeta T.B. Joshua? Levante la mano. A nosotros nos ministró cuando estuvo en el Estadio Azteca. Yo me colé ahí para arrebatar. Me empezó a agarrar el mazapán que recibo. Él ministraba así con fuerte en el Estadio Azteca. Veíamos paralíticos levantarse por cientos, gente sanar. Luego les vamos a poner unos videos, gente que ya con cáncer que empezaban a vomitar y sanaban. No, impresionante. Impresionante. El don de milagros rompe las leyes de la física, pero no está nada más a la parte de sanidad. Es en general, que de hecho al rato va a haber testimonios. Había uno aquí que andaba bien malo, ya mero se petateaba. Al rato va a dar testimonio.
Se oró por él. Ya anda bien, gracias a Dios. Hay otra que a ver al rato si da testimonio, que al papá le habían dado 7 años de cárcel. Ah, ya la vi. Se oró por ella. Dijimos, Señor, declaramos libertad. Dice que tú veniste a dar libertad a los cautivos. Y en días lo dejaron salir contra todo pronóstico. Milagros, milagros, milagros. Amén. A otro profecía, ya hablamos del don de profecía. A otro discernimiento de espíritus. Oh, el don de discernimientos de espíritus te permite percibir, discernir, no solo ver, cuando hay otros espíritus. Quien tiene don de discernimiento de espíritus no es un tema físico, es un tema espiritual. El Señor a mí me dio ese don. Entonces luego estoy al lado de la gente y empiezo a ver o empiezo a oler. Cuando traen chamuco, luego huele como azufre. Luego veo cuando entran así y veo a la persona y veo al chamuco ahí con la persona. Luego hay personas que quieren alabar y les veo las cadenas ahí que no los dejan. Y los grilletes. El don de discernimiento de espíritus te permite ver, percibir. Aquí oro en el nombre de Jesús que el Señor entregue muchos dones, pero sobre todo discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Se necesitan en la iglesia. A los hermanos que Dios entrega don de discernimiento de espíritus, están discerniendo para no dejar que tiren la obra, que trastoquen la obra. Ese tú lo tienes, hermana Dani. Nomás que los bíceps andan bien guangos. Pero ya te lo dio el Señor. Miren, ha habido veces que estamos acá y estamos alabando y de aquí nosotros discernimos. Pero ha habido gente que nada más llega a maldecirnos. Y vienen aquí, se sientan aquí atrás y empiezan a hacer conjuros. Y nos empiezan a maldecir y están haciendo así. Cuando ven que me pongo aquí, que digo, dale, suban, suban. Estamos peleando. Y hay veces que la gente ni cuenta se da. Aquí han venido satanistas, brujos, brujas, santeros, de todo tipo, a querer pegarnos. Y me acuerdo una vez que la hermana Dani estaban unos ahí, y ahí estaba atrás ella reprendiendo. Y dije, nomás ella se dio cuenta. También creo que Isra estaba ahí también. Tiene que haber discernimiento de espíritus. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Tiene que haber discernimiento de espíritus. Ahora tienes que entender, no hay métodos, no hay los 10 pasos de la liberación. En el don de discernimiento de espíritus tú puedes discernir qué es lo que hay. Y el Espíritu Santo en palabra de sabiduría te dice qué hay que hacer. Amén. En discernimiento de espíritus hay gente que tiene tan agudo el don que ve, que puede ver. Y para la gente que tiene el don y no sabe que es un don, los meten al manicomio. Es una vida horrible para esa gente. Porque ven, perciben, escuchan. Y pues para el mundo dicen, pues es esquizofrénico o bipolar. A mí me metieron al psiquiátrico, allá al Instituto Nacional de Psiquiatría, porque veía cosas, escuchaba cosas, olía cosas. Y me acuerdo que me hicieron llenar un formulario. Usted ve cosas, sí, ve sombras, sí, escucha, sí. Esquizofrénico. ¿En verdad? Me empezaron a empastillar. 6 meses con las pastillas, pero seguía viendo cosas y escuchando cosas. Gracias a Dios conocí a mi Jesús. Ahora, hay gente que ya nace con dones.
lo que hace el enemigo es que tuerce a esa gente para ponerlos al servicio del enemigo. Hay mucha gente que terminan como adivinos, que tenían un don de discernimiento de espíritus para Dios. Hay gente que como no sabe lo que está pasando, pues entonces termina yendo a lugares inadecuados, consultando cosas inadecuadas y simplemente abre puertas que después ya no puede cerrar y se la viven oprimidos. Amén. Cada don tiene una clase muy profunda. Ahorita estoy poniendo nada más muy el resumen, para que identifiques el don que ya tienes, para que el don que ya tengas el Señor te lo potencialice, y el que no tengas, de acuerdo a la misericordia del Señor, te lo entregue si Él lo quiere entregar.